Esta novena lección nuevamente presenta a Cristo, pero presenta desde una perspectiva de la salvación, por así decirlo, y también cómo nosotros respondemos a la iniciativa divina. Por ejemplo, el texto central nos dice esto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos, obviamente hablando cuando rechazaron a Cristo, no solo el pueblo judío en aquel tiempo, sino también cuando nosotros muchas veces rechazamos a Dios, rechazamos sus invitaciones. La lección de esta semana lleva por título: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Novena lección de este trimestre. Y como ya mencioné, la lección tiene un énfasis cristocéntrico. Queridos amigos, bienvenidos a este breve bosquejo de la lección. Les voy a pedir por favor que sean tolerantes y pacientes, ya que hay demasiado ruido en la calle, están en construcciones, así que si en algún momento sienten algún tipo de ruido, por favor, les voy a pedir su comprensión. Como es costumbre, este bosquejo vamos a trabajarlo con objetivos y es la mejor forma de entender. La lección nos está hablando de Cristo y sobre todo nos presenta a un Cristo divino, un Cristo Rey, pero para entender todo esto vamos a trabajar con tres partes de nuestro bosquejo. Lo primero, vamos a ver precisamente lo que ya anuncié: Cristo Rey Todopoderoso. Luego vamos a ver cómo este rey está tan interesado en nuestra salvación y en nuestro bienestar. Y por último, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? En otras palabras, ¿cómo yo debo responder a toda la iniciativa divina? Tres objetivos para resumir nuestra lección, tres objetivos para bosquejar este estudio. Vamos a comenzar entonces hablando del primer punto de estudio: Cristo, Rey Todopoderoso. El libro de Salmos, ya en las primeras lecciones veíamos el libro de Salmos, habla de Cristo. Es un libro cristocéntrico. Ese es el énfasis del libro de Salmos. Sin embargo, ahora vamos a ver a un rey todopoderoso. Cristo, miren, hay algunos que aún creen que Cristo es creado por el Padre, porque, bueno, recibe el título del Hijo. Y hace poco veía a algunos hermanos adventistas que incluso creen que hay una madre, es decir, la Trinidad es Padre, Madre y el Señor Jesús como alguien engendrado de estos dos. La Biblia no enseña esto. Lo que la Biblia nos dice es que Cristo es Rey y es todopoderoso. Es Rey y está sentado a la diestra del trono de Dios. Esto no por orden o por estatus, no, es simplemente una figura la que se emplea y que se aplica a la realeza. En otras palabras, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que es Dios, es Rey, es gobernante, es todopoderoso. También, de acuerdo, por ejemplo, a la profecía de Daniel, su reino es un reino que no tendrá fin. Y no tiene fin porque también viene desde la eternidad y va para la eternidad. Por otro lado, en el libro de Salmos, en el capítulo 110, se habla que está con una vara, y esa vara es sinónimo o símbolo de que tiene el control y vencerá a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. El Señor va a vencer. Es rey que no conoce derrotas, no conoce pérdidas, rey que está gobernando. Entonces, en primer término, esto es lo que esta semana hemos vuelto a recordar, que Cristo es rey. Ahora, se habló y leímos el Salmo 2, pero yo quiero mencionar el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque en este texto uno lee, y hablando de Cristo, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces la primera impresión obviamente va a ser: caramba, ¿cómo es esto? O sea, a Cristo lo engendraron, lo crearon, y algunos quedan ahí y sacan su conclusión de que efectivamente Cristo fue creado. Sin embargo, lo que hace el autor del libro de Hebreos, el apóstol Pablo, es
resaltar la entronización de Cristo. Es decir, Pablo utiliza el canto del Salmo 2, que es un canto que se entonaba cuando un rey era entronizado. Y eso se cantó, por ejemplo, en ocasión de David. Y Dios le dice a David: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un canto que se entona cuando se está entronizando un nuevo rey. Entonces, lo que hace Pablo es utilizar esa figura, ese canto, ese momento especial para transmitir al lector de que Cristo es el rey. Y así como en un tiempo se cantaban los cánticos de los reyes en esta tierra, pues en el cielo obviamente habrá sido un canto muy diferente, muchísimo mejor que se cantó en ocasión de que Cristo fue entronizado. ¿Y por qué fue entronizado? Porque recuerda que se hizo hombre. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió en primer lugar con nuestra forma humana, pero al llegar al cielo, Él recibió el reinado que siempre le perteneció. En otras palabras, volvió al lugar que le corresponde, por así decirlo. No es un texto que nos diga que Cristo es creado, simplemente es un texto que refuerza el hecho de que Cristo es el Rey. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el libro de Salmos nos presenta a Cristo Rey, a Cristo Todopoderoso, y lo interesante en todo esto para nosotros, para nuestros intereses, es que Él está preocupado por nuestra salvación. No es un rey que está afanado en que le sirvamos, lo adoremos, que seamos sus súbditos y todo ello. No, es un rey que está preocupado, interesado, querido amigo, en tu bienestar, en tu salvación. Y de eso vamos a hablar ahora, cuando entremos a nuestro segundo objetivo de estudio. ¿Cómo podemos ver el interés de nuestro Señor? ¿O qué es lo que la lección nos presentó esta semana de los textos de Salmos? Miren, tenemos por ahora estas 4 descripciones de la obra de Cristo. Cristo se presenta como un buen pastor, se presenta como el Mesías sufriente y también como un Dios que es fiel a su palabra. Hablemos del primero. Cristo es el buen pastor, Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, podríamos recitar todo el salmo. Solo quiero resaltar algo. Cristo nos considera como sus ovejas y, apreciado amigo, la oveja es uno de los animales, posiblemente uno, o quizá el animal más dependiente de un pastor para su bienestar. Es un animal que suele seguir a la manada, no importa si se están entregando a la muerte. Es un animal muy temeroso, es un animal, obviamente tiene sus fortalezas, pero depende mucho de su pastor. Y lo que el Salmo 23 presenta es a un pastor tierno, amoroso, que cuida y conoce a cada una de sus ovejas. Por eso este salmo dice: el Señor es mi pastor. Es decir, de forma individual tendría que ser mi pastor, tendría que ser tu pastor, de manera individual. Esto es lo que vamos viendo en la descripción del libro o la descripción del buen pastor, e inclusive, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10, es un pastor que está dispuesto a dar su vida por nosotros, dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Esto es llamativo porque normalmente nosotros tristemente vemos a los animales solo para nuestro interés y no pensaríamos en dar la vida por nuestro animal. Salvo algún caso excepcional, pero no por todos. Lo que la Biblia nos dice es que Cristo se humilló tanto que se identificó con esta raza tan caída y dio su vida por nosotros. Este es el buen pastor. ¿Te das cuenta cuán interesado está Dios en ti? Pero también es nuestro Mesías, Mesías que lamentablemente fue rechazado por su pueblo, menospreciado. Sin embargo, como ya leímos en el texto al inicio, y también lo dice Mateo 21,
aquella piedra rechazada, es decir, Cristo, pasó a ser la piedra angular de todo el edificio. Una piedra angular es aquella que prácticamente sostiene toda la estructura. Entonces, Cristo es tu pastor, quiere cuidarte, quiere protegerte, quiere atenderte, está dispuesto a dar la vida por ti o ya dio la vida por ti, quiere ser la piedra angular de tu vida y quiere llevar tu dolor, quiere cargar tus penas, quiere cargar lo que a ti te está atormentando. Entonces, vamos viendo, apreciados amigos, el interés de aquel gran rey que vimos en el primer punto, aquel gran rey que está tan preocupado por nosotros. Y es fiel, Dios es fiel a su palabra. Prometió venir a morir y lo cumplió. Hizo un pacto con David y cumplió. El pacto era que de tu descendencia vendrá el Mesías, el Rey, y Cristo nació de la descendencia de David. Cumplió con proteger a su pueblo, cumplió. Es más, la lección resaltaba un hecho interesante acá. A pesar que nosotros como su pueblo fallamos y fallamos, Dios no desecha a su pueblo. Al contrario, les dice, sí, ustedes son un pueblo rebelde, están sufriendo las consecuencias, pero les voy a mostrar misericordia. Es un Dios fiel a su palabra. Por otro lado, el Señor hizo un pacto con su pueblo. El pueblo de Israel no respetó los términos del pacto. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, pero ya no con Israel, sino con la iglesia. No un nuevo pacto en el sentido de que el pacto con Israel era diferente, era un pacto de obras y ahora con la iglesia hago un pacto de gracia. No, es un nuevo pacto en el sentido que lo está haciendo con, disculpen, con un nuevo grupo. Por eso es un nuevo pacto. Y sigue cumpliendo los mismos términos que él prometió. Mira, el Rey de Reyes es nuestro buen pastor, nuestro Mesías sufriente que cuántas veces lo habremos rechazado. Es un Dios fiel a su palabra. Y para sumar algo más al tremendo amor de Dios, también hemos visto que nuestro Señor, así como el Rey de Reyes, quien merece nuestra adoración, también es nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote que no está en un tabernáculo hecho por hombres, está en el cielo intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos explica que es un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec, o rey de Salem, a quien Abraham le entregó los diezmos, de quien la Biblia no da detalles sobre su genealogía, simplemente se habla de Melquisedec. Es una figura, es un tipo del sacerdocio de Cristo. Es decir, Cristo no es un sacerdote del linaje de Leví, del orden de los levitas, limitado, imperfecto. No, no, no. Cristo es un sacerdote eterno, porque Dios es eterno. Es un sacerdote perfecto, mientras que el sumo sacerdote de la tribu de Leví tenía que presentar una ofrenda por su propio pecado. Cristo no tiene que presentar ninguna ofrenda porque Él no pecó, no falló. En consecuencia es un sacerdote perfecto que no necesita salvación, que no necesita salvador. Tú y yo sí, el sumo sacerdote humano sí necesitaba salvador, pero Cristo no. Por otro lado, también vemos estos tres detalles. Primero, Cristo ascendió como hombre, pero sigue siendo Dios. Ascendió en nuestra forma humana. ¿Y esto por qué es importante? En primer lugar, porque tenemos un representante en el cielo. Pablo dice eso, tenemos a alguien como nosotros ante la presencia del Padre. Y en segundo lugar, entiende muy bien tus luchas, es compasivo. No es un sumo sacerdote que no entiende, es un sumo sacerdote que comprende muy bien tus luchas, debilidades, tus batallas. Lo entiende muy bien, tus tentaciones. Cristo fue tentado en todo y venció, y por eso quiere darte la victoria. Y la última promesa en todo esto, pues es que Cristo va a destruir el pecado. El problema sería que cuando Cristo destruye el pecado,
yo esté abrazado al pecado y eso será triste porque yo sería destruido. Entonces, notemos, queridos amigos, querido hermano, cuán interesado está Dios en ti, en tu familia, en tu hogar, en tu vida. Entonces, ante toda la demostración del amor de Dios, ¿qué nos corresponde? De eso vamos a hablar a continuación en el último objetivo. Lo que nos corresponde a nosotros. Porque si bien es cierto, Dios hizo todo para salvarnos, pero también hay una parte humana, hay algo que a nosotros nos corresponde. Oír la voz de Dios, partamos por esto. Recuerda, Dios, Cristo es nuestro buen pastor, es el Mesías, es fiel a su pacto, es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ante el amor de Dios? Pues si es mi buen pastor, permite que Él pastoree tu vida, permite que Él guíe tu vida, que Él guíe tu hogar, que Él guíe tus sueños. Si es el Mesías que ha muerto por ti, acéptalo como Salvador. No intentes acercarte a Dios por tus méritos, no intentes reclamar las promesas de Dios por lo bueno que tú creas que eres. No, no lo intentes, querido amigo. Isaías, ¿qué es lo que dice? Es un trapo de inmundicia. La única forma que tú puedas tener acceso al trono de Dios es a través de Cristo. Acéptalo como tu Salvador. Es fiel a su pacto. Entonces hay que cumplir la parte que nos corresponde. Por ejemplo, si guardares el sábado de hacer tus propias obras, entonces yo te voy a deleitar en ese día. Pues hay que cumplir lo que nos corresponde, pero recuerda, para cumplir, para obedecer, tú necesitas confiar en Dios. Y para que confíes en Dios, tú tienes que llevar una relación estrecha con Dios. Es nuestro sumo sacerdote. Acepta su perdón, acepta sus méritos. Cristo quiere ocupar tu lugar ahí ante el trono de Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Esto, conocer la voz de Dios. Sus ovejas conocen su voz. Esto dice Juan. Entonces, apreciado amigo, haz tu parte, hagamos lo nuestro. Y por otro lado, Cristo dijo bien claro, yo tengo ovejas en otro redil y cuando yo las llamo, ellas van a salir. Pero van a salir también cuando vean en nosotros, pues, ovejas que se dejan pastorear por el buen pastor. El testimonio. Y por último, alabarlo, adorarlo como rey de toda la creación. Es lo que dice Colosenses. Él es el primogénito de la creación, no porque es el primero creado, sino porque es un título. La primogenitura, querido amigo, era un título especial, era un título de honor y ese título lo aplican a Cristo. Cristo es el primogénito, es el más excelso en toda la creación y sobre todo, que sea el rey de tu vida, que sea el rey de tu hogar. Resumiendo nuestra lección, vamos a ver estos tres puntos. Primero, reconocer que Cristo es Dios y Rey, por lo tanto merece nuestra adoración. Ya hablamos brevemente de esto. Dios está interesado en nuestra salvación, desea ayudarnos y por último, tengo que decidir diariamente cómo responder al amor de Dios y cuál va a ser tu respuesta el día de hoy. Y esto precisamente es lo que vamos a ver en esta última parte, la decisión. ¿Qué tengo que hacer? La salvación es una decisión personal. Tú necesitas aceptar a Dios y permitir que su poder transforme tu vida. Recuerda que puedes acercarte al trono de Dios, pero siempre con reverencia y humildad, que tu sumo sacerdote está listo a interceder por ti. Y por otro lado, no dejes de estudiar tu Biblia con la lección. Lección décima que titulará Lecciones del pasado. Estudia, querido amigo, por favor, estudia. Dedique esos tiempos a encontrarte con Dios. Finalmente, queridos amigos, cerramos este breve bosquejo. Para mí es un gusto poder compartir este material, espero para ustedes sea de ayuda. No olvides que puedes descargar las diapositivas que estás observando.
Ha sido un gusto nuevamente, que Dios te bendiga, un gran abrazo para todos ustedes y Dios mediante nos estamos encontrando la próxima semana. Bendiciones a todos.